Radio Fe Latina presenta A la Luz de la Palabra, un encuentro con el Evangelio del domingo. Miguel Carreras reflexiona y Fabián Gómez pregunta. Y juntos nos preparamos para la fiesta litúrgica. Me pregunto si de verdad estoy permitiendo que el Espíritu Santo me lleve por un camino de santificación, si realmente he aceptado que la santidad también es para mí, y si he podido descubrir el tipo de santo que el Espíritu Santo quiere hacer de mí. Porque Él no destruye mi personalidad, solo quiere perfeccionarla y liberarla de sus oscuridades. No quiere que yo sea como San Francisco si eso no es lo que me va a hacer feliz. Él ama mi felicidad y me dará la santidad que me permita ser plenamente feliz, liberado de mis tristezas, miedos, amarguras e insatisfacciones. Pero para eso necesita llegar al fondo, al corazón, y lograr que mis intenciones más profundas sean claras, generosas, sanas y liberadoras. Por eso me hago íntimamente las siguientes preguntas, pidiendo la luz del Espíritu. ¿Para qué me levanté esta mañana? ¿Para sobrevivir? ¿Para cumplir? ¿Para alcanzar placeres? ¿Para obtener éxito o fama? ¿Para ser bien visto? ¿Para demostrar quién soy? ¿O para la gloria de Dios y la felicidad de los demás? ¿Cuáles son las segundas intenciones? O las intenciones ocultas, no tan santas, que suelen moverme a decir ciertas cosas, a tomar ciertas decisiones o a hacer algunas cosas. ¿Cómo cambiaría mi vida si las verdaderas intenciones de mi corazón fueran siempre buscar la gloria de Dios y el bien de los demás? Queridos hermanos, queridas hermanas, queridos amigos, queridas amigas, de este modo estamos comenzando una vez más nuestro encuentro semanal a la luz de la palabra de Radio Fe Latina, este intento que hacemos, deseo que tenemos compartido de poder hacer un alto en las actividades cotidianas, en las múltiples ocupaciones, preocupaciones, angustias, los dolores, las insatisfacciones, los miedos, las inseguridades, todo ese arsenal de sentimientos muy humanos, por cierto, que muchas veces nos paralizan, nos envuelven y nos impiden ser verdaderamente felices, porque el Señor nos llama a la felicidad, tomando en cuenta, por ejemplo, las bienaventuranzas, cuando Él dice, felices los que, ¿sí? Estamos llamados a la felicidad y muchas veces esas preocupaciones, esas miradas de las cosas cotidianas nos paralizan y nos impiden serlos y vivir en plenitud, ya que en cada Pascua celebramos que Jesús, muerto y resucitado, trae vida y vida en abundancia. Nos encontramos una vez más desde Radio Fe Latina para compartir nuestro encuentro a la luz de la palabra, este intento de reflexionar acerca de lo que dice, de lo que nos dice y de lo que me dice a mí en forma personal, porque el mensaje, que puede ser universal, está personalizado para todos y cada uno de nosotros en esta liturgia dominical que vamos a vivir, en este caso el 13º domingo durante el año, 26 de junio de este año 2022, promediando el mes del Sagrado Corazón. Como solemos hacer habitualmente, tengamos presente en esta semana que está concluyendo que el 20 de junio
evocábamos y recordábamos a la Santísima Virgen de la Consolata y San Silverio. El 21 del 6 a San Luis Gonzaga. El 22 a los santos Paulino de Nola, San Fischer y Juan Fischer y Tomás Moro. El 23 a San José Cafaso. Este viernes 24 evocábamos, promediando, cerrando el mes del Sagrado Corazón, al Sagrado Corazón de Jesús, y este sábado 25 el nacimiento de San Juan Bautista. Tengámoslo presente en nuestro recorrido, en nuestras oraciones, en nuestro cotidiano vivir, porque ellos han marcado el camino de la santidad, camino al cual todos y cada uno de nosotros también estamos llamados. Hablando de llamar, nos está convocando, nos está llamando este 13º domingo durante el año, 26 de junio de este año 2022, donde la liturgia nos va a proponer el Evangelio según San Lucas, capítulo 9, versículos 51 al 56. Cuando estaba por cumplirse el tiempo de su elevación al cielo, Jesús se encaminó decididamente hacia Jerusalén y envió mensajeros delante de él. Ellos partieron y entraron en un pueblo de Samaria para prepararle alojamiento. Pero no lo recibieron porque se dirigía a Jerusalén. Cuando sus discípulos, Santiago y Juan, vieron esto, le dijeron: Señor, ¿quieres que mandemos caer fuego del cielo para consumirlos? Pero él se dio vuelta y los reprendió, y se fueron a otro pueblo. Mientras iban caminando, alguien le dijo a Jesús: Te seguiré a donde vayas. Jesús le respondió: Los zorros tienen sus cuevas y las aves del cielo sus nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde reclinar la cabeza. Y dijo a otro: Sígueme. Él respondió: Permíteme que vaya primero a enterrar a mi padre. Pero Jesús le respondió: Deja que los muertos entierren a sus muertos. Tú ve a anunciar el reino de Dios. Otro le dijo: Te seguiré, Señor, pero permitime antes de pedirme de los míos. Jesús le respondió: El que ha puesto la mano en el arado y mira hacia atrás, no sirve para el reino de Dios. Esto que acabamos de compartir, esto es palabra de Dios, pertenece al Evangelio según San Lucas, capítulo 9, versículos 51 al 62. Es el texto que la liturgia nos está proponiendo para este 13º domingo durante el año, 26 de junio de este año 2022. Sobre este texto van a ser las consideraciones semanales, generosas, abundantes, de esas que nos dejan reflexionando, que nos dan material para orar, que nos permiten adentrarnos en el misterio de la palabra, el señor Miguel Carreras. Miguel, una vez más, un gusto encontrarnos contigo, con Silvia Patricia, tan silenciosa, tan importante en la operación técnica. Un gusto encontrarnos contigo para compartir un nuevo encuentro a la luz de la palabra. ¿Cómo va? Seas bienvenido. Va muy bien, Fabián, como de costumbre. Y es un gusto estar aquí, sin duda, compartir contigo y con toda la audiencia este material que es palabra de Dios, que es palabra para la vida. Te hago una pregunta, Fabián. Vos leíste Lucas 9, 51 al 56, al 62, ¿no es cierto? Claro. Sí, interesante esto realmente, ¿eh? Fíjate vos, se había cumplido el tiempo. El Señor tenía que volver al Padre. El Señor venía a cumplir una misión y la estaba cumpliendo. Y la iba a consumar finalmente en su pasión, muerte y resurrección. Lo sabemos todo esto, sí, por supuesto. El misterio de la vida recuperado por Dios en Cristo Jesús, de una vida nueva, definitiva, de la cual vamos a disfrutar todos aquellos que realmente creamos en esto, que realmente seamos hospitalarios, recibamos al Señor cuando el Señor viene a nosotros. El Señor viene de lo más alto de los cielos,
viene desde la gloria que comparte con el Padre y en el Padre por el Espíritu Santo. Viene a lo más bajo, viene aquí, a nuestra muerte, a nuestra nada, viene a buscarnos. Un punto muy importante aquí, lo recibimos, le damos hospedaje al Señor. Una de las cosas que más valoraban los israelitas, y esto era aprendizaje de la palabra de Dios, por supuesto, era la hospitalidad, la recepción del que venía de afuera, del que venía por los caminos, por el camino. ¿Lo recibíamos o le cerrábamos la puerta? ¿Qué pasó con Jesús y sus discípulos que emprendieron el camino a Jerusalén, el lugar de la consumación de todo lo que el Señor vino a hacer, hizo por todos nosotros? Bueno, pasó primero por Samaria, ¿no es cierto? Uno diría, bueno, ¿qué es Samaria? ¿Por qué ese continuo conflicto entre israelitas y samaritanos? Sabemos la historia, ¿no es cierto?, del pueblo de Israel. A la muerte del rey Salomón, las 12 tribus de Israel, se dividieron en 2 casas, que la Escritura Sagrada, en el Antiguo Testamento está toda esta historia del pueblo elegido por Dios en figura. 10 tribus se volcaron a la idolatría y fueron conocidas y son conocidas a través de la historia por casa de Israel rebelde, volcadas a la idolatría practicada por los reyes que la gobernaron, los falsos profetas que contrataron y la costumbre que asumieron los habitantes de esas 10 tribus rebeldes para volcarse de la adoración verdadera y el culto debido al Dios único, al Dios verdadero, a ídolos que tomaron de pueblos paganos. Gravísima ofensa en contra de Dios. Esto es lo que podemos llamar en términos amplios, absolutos y mayores el verdadero adulterio. Quedaron 2 tribus fieles a Dios. Fueron las tribus de Judá y de Benjamín. En esas 2 tribus, en la casa de Judá, estaba el templo en Jerusalén. Jerusalén, vamos a decir en términos así muy rápidos, se mantuvo fiel a la adoración al único Dios vivo y verdadero. Se hacía el culto en conformidad con lo que dictaminaba la ley de Dios dada a través de Moisés al pueblo. Judá y Jerusalén. Casa de Israel rebelde, casa de Judá. En Israel rebelde se inventaron un templo, un tal Sumer o Samer, de ahí viene el nombre de Samaria, que estableció el culto a los ídolos. Samaria era por lo tanto idólatra. Claro, ambas casas, Israel rebelde y Judá, pretendían ser verdaderamente los representantes del culto al único Dios vivo y verdadero. Lo era Israel, lo era Jerusalén y Judá y Benjamín. Bueno, en términos muy rápidos, en orden al hecho histórico, lo fueron, sí. Y ahí precisamente, en casa de Judá y de la casa de Judá, viene Jesús, el Cristo, el Hijo de la promesa, la herencia, ¿no es cierto?, en el cual serían finalmente cumplidos todas aquellas cosas que por la fe de Abraham le había prometido Dios al patriarca, del cual procede el pueblo de Israel. Pero tengamos esto en cuenta, el odio de Samaria o de los samaritanos a los israelitas. Cuando se enteraron que Jesús y los suyos iban a Jerusalén, no los recibieron, no los hospedaron, no creyeron entonces. Bueno, ¿cuál fue la reacción? Fíjate, de los discípulos de Jesús. Eran discípulos, los seguían a Jesús, no eran apóstoles todavía, lo iban a hacer. Todavía no habían recibido el Espíritu Santo. Todavía el Señor no los había enviado como apóstoles. Y la reacción muy humana por otra cosa. ¿No nos reciben? Ojo por ojo, diente por diente. Maestro, ¿quieres que hagamos llover fuego sobre esta ciudad?
la represalia, ¿no es cierto?, inmediata. Jesús los regañó. No estaba para nada de acuerdo Jesús con eso. ¿Qué iban a contestar? ¿A la violencia con más violencia? ¿A la muerte con más muerte? Todavía no entendían los discípulos. Como tantas veces no entendemos nosotros que lo seguimos al Señor, sí seguimos la palabra, pero sin el conocimiento y sobre todo sin el discernimiento conveniente. Los regañó Jesús. Y siguieron entonces. Bueno, ahí fueron pasando por diferentes aldeas entonces, camino a Jerusalén. En una de ellas alguien se le acerca y le dice a Jesús, se ve que había creído a su manera probablemente, pero ¿qué le dice? Maestro, te seguiré a donde quiera que tú vayas. Bien, a ver, detengámonos ahí, Miguel, un segundito. Primero, punto número 1. En algún momento de tu introducción generosa y abundante como siempre, mencionaste la frase, viene a buscarnos. ¿Qué es esto que Jesús viene a buscarnos? ¿Dónde viene a buscarnos? ¿Cuándo viene a buscarnos? ¿Para qué viene a buscarnos? Sería como una especie de ABC muy básico, obviamente, al decir ABC, para preguntar y preguntarnos. Por si alguno todavía de nosotros está distraído y no se ha dado cuenta, no nos hemos dado cuenta. ¿Cuándo viene a buscarnos? ¿Cómo viene a buscarnos? ¿Cuándo viene a buscarnos? Dios viene a buscarnos. Dios viene a buscarnos en el tiempo, en el momento en que Dios estima que es el momento para hacerlo. ¿Y sé que nos busca a nosotros y no nosotros que buscamos a Él, Miguel? Efectivamente, nosotros jamás lo buscaríamos. ¿Sabes? Por una razón muy simple. Difícil de entender. Claro que sí. Difícil de entender. Digo, porque si estoy en mi angustia hoy y siento que el Señor no me escucha, no me contiene, no me acompaña, no me abraza, no me comprende, y aparece dentro de 5 años, es un tanto difícil de entender, al menos entender desde lo intelectual, entender desde lo racional, Miguel, esto que estás afirmando. Claro, ¿por qué no vamos a buscarlo nosotros? ¿Por qué viene el Señor a buscarnos? Y nosotros no vamos a buscarlos. Uno, no sabemos dónde está. No sabemos cuál es el camino que tenemos que emprender para encontrarlo. No tenemos la menor idea. Y vos me dirás, ¿pero creemos en Dios? Y usted puede creer en lo que no sabe o lo que no existe. Porque usted no conoce a alguien. ¿Cómo va a encontrar a alguien al cual no conoce? Ni sabe dónde está, ni sabe el camino que lo conduce. Ni sabe muy concretamente algo más todavía. No sabe por qué va a buscarlo. ¿Para qué va a buscarlo? Porque usted cree que está vivo, que tiene la vida. Usted está satisfecho con lo que ya tiene. ¿Qué es Dios? ¿Y yo adoro a Dios? Sí, yo hago oraciones. Sí, está todo bien. Soy un buen ciudadano, me porto bien, un buen padre, un buen hijo, cuido a mi familia. No, ya está. Dios sabe todo esto. Y Dios sabe la ignorancia en que está sumido el hombre. Por eso sabe los motivos por los cuales tiene que venir a buscarlo. Porque hay una cosa que solamente Dios sabe, Dios conoce. Que hizo al hombre para que viva. Y lo ve que está muerto. Entonces, ¿por qué viene a buscarlo? Primero porque sabe que el hombre no lo va a ir a buscar a él porque no sabe cómo. Y segundo, viene para qué. Y viene para quitarlo de la muerte, llevarlo a la vida y a la gloria de Dios. Y a la gloria de sí propio que quiere compartir con el hombre. Sabe cómo hacerlo. Puede hacerlo. La única dificultad que va a encontrar, y sabe que la va a encontrar, es la incredulidad del hombre, la ignorancia, las tinieblas en las cuales está sumido. Conoce todo esto y sabe lo que va a tener que luchar, que padecer para que finalmente el hombre lo reciba.
sabe que hay una falta de hospitalidad para el huésped mayor que es Dios. Como sabe todas estas dificultades, viene a enfrentarlas. ¿Sabe que le va a costar la vida? Sí, claro que lo sabe. Pero tanto quiere al hombre, tanto quiere hacer y lo hace para poder salvarlo de la muerte, que está dispuesto hasta a poner la vida por él. Tanto es como lo ama. Y lo hace, y sabe cómo hacerlo. Y viene a hacerlo como si fuera un hombre, como los demás hombres a los cuales viene a salvar, a quitar de la trampa del pecado y de la muerte. Y encuentra las dificultades naturales que sabe que va a encontrar ya. Acá hay una. En Samaria no lo quieren recibir. Punto 1. Punto 2. Acá suspendimos de pronto a partir de tu pregunta, Fabián. Señor, te seguiré a donde quiera que vayas, le dice uno. La respuesta de Jesús es curiosa. Los zorros tienen su madriguera, los pájaros tienen sus nidos. El Hijo del Hombre no tiene a dónde apoyar su cabeza, a dónde reclinar su cabeza, a dónde descansar, a dónde reposar. ¿A dónde puede reposar el Hijo del Hombre después de todo el trabajo que tiene que hacer? Porque nosotros leímos en el Génesis, Dios hizo toda su obra creadora y al séptimo día descansó de las mismas. Dios viene a hacer algo ahora. ¿A dónde va a descansar entonces? Los zorros tienen madriguera, sí. ¿Dónde apoya su cabeza el Hijo del Hombre? Este que le dice, te seguiré a donde quiera que vayas, evidentemente lo dice desde uno dirá, desde la fe. No, probablemente no. Quizá desde un afán que todavía no entiende bien del todo. Te seguiré. También como le decía Pedro en alguna oportunidad, ¿no? Te seguiré. Antes que el gallo cante, 2 veces me negarás 3 veces, Pedro. No es fácil seguirlo, claro. El Hijo del Hombre no tiene dónde apoyar su cabeza. ¿Va a tenerla finalmente? Sí, la va a tener. Va a ser la iglesia. Un cuerpo donde apoyar su cabeza, sí. Ahí va a reposar. Y todos aquellos que sean el verdadero cuerpo de Cristo también van a ingresar en el día del reposo de Dios, por supuesto. Punto 1, aquí a este le dice, fíjate, este parece ser en realidad un hombre candidato, bueno, a la gloria, a la vida, ¿no es cierto? Candidato a seguirlo. Pero sigue su itinerario Jesús rumbo a Jerusalén y se van presentando distintos casos. Vos fíjate, la orden de Jesús siempre Jesús utiliza el término o el tiempo imperativo, ¿no es cierto? Sígueme. Bueno, a uno le dijo, sígueme. ¿Cuál fue la excusa de aquel a cual lo convocaba el Señor? Sí, Señor, pero antes permíteme que entierre a mi padre. Vaya, parece un poco de eco ahí por ahí, ¿no, Fabián? No, te estoy escuchando con atención correctamente como siempre. De acuerdo, entonces. Fíjate, antes permíteme que entierre a mi padre. Mirá la respuesta de Jesús. Parece poco piadosa, ¿no? En realidad. Pero en realidad el criterio de este hombre está bien, que tiene que enterrar a su padre. Se puede entender de 2 maneras. Fíjate vos que desde el punto de vista quizá inmediato, en el orden literal, uno diría, bueno, está preparando el entierro para el padre, pobre, dejaron que primero haga todo esto conforme a la forma en que se lo hacía y después te sigo, no hay problema. La otra que se puede entender, que es la que los exégetas más admiten en este tiempo, sería que no, el hombre vivía con su padre y el permíteme que antes entierre a mi padre sería que lo acompañe en el curso de su vida, entonces cuando él parta de este mundo, entonces te sigo. Con el que el padre viviera 10, 20 años más, ¿no es cierto?
Y bueno, la respuesta de Jesús: dejad que los muertos entierren a sus muertos. Tú sígueme. Es imperativo. Porque uno dirá, epa, pero es el Padre, la vida del Padre. San Agustín consideraba, ¿sabes qué? Sí, conceptual en orden a este versículo, decía así: dejad que los muertos del alma entierren a los muertos del cuerpo. Parece un poco dura la conclusión del agustino, pero de todas maneras uno diría, sí, lo van a hacer otros. Tú sígueme ya, ahora es el momento. El Señor conoce los tiempos. Vos me preguntabas cuándo vino Dios, cuándo era el momento. Bueno, Dios sabe los tiempos, conoce los tiempos y edades como ningún otro puede saberlo. Y sabe que el momento en el cual nos convoca a cada uno es el momento en que Él debe hacerlo. Porque sabe que es el momento en que estamos en condiciones de seguirlo. Él conoce nuestros tiempos más que nosotros mismos. Y nada en este mundo, ni el padre anciano, ni la familia, ni todo aquello que apreciamos en este mundo, debe ser más importante que el Señor, que la vida, que aquel que nos dice, sígueme. En el sígueme descubre en nosotros una vocación tan secreta que nosotros mismos muchas veces ni siquiera la conocemos y a veces ni la sospechamos. El Señor lo sabe, lo descubrió, lo vio en nosotros, lo vio desde el principio. Tú sígueme. El que no deja padre, madre, hijos, hijas, hermanos, etc., no toma mi cruz y me sigue, no puede ser mi discípulo. Es durísimo esto, pero de todas maneras, bueno, sabemos que a través de los siglos muchos han dejado todo y lo han seguido. O sea, el mismo párrafo que leías vos al principio, Fabián, estaba puesto, eso sí. Vos decías esto, a ver, ¿qué salgo a buscar yo? Cuando me despierto a la mañana, voy a desarrollar mi día, ¿y qué busco? Y en verdad lo que busco es el éxito, que me vaya bien en todo aquello que voy a hacer. En cierto sentido, que estoy buscando no la gloria de Dios, sino la gloria de hombres. Y lo que busca el hombre, que siga a Dios, que busca la vida y la encuentra, la sigue y la busca y la encuentra solamente en Dios. Para la gloria de Dios y para la gloria en aquel que la participa, porque finalmente es también la gloria de Dios. Dios la quiere compartir con nosotros, por eso viene a nosotros, por eso viene a buscarnos. Y la gloria de Dios es la vida, no el tránsito por un mundo en el cual podemos tener éxito según nuestros propios criterios, nuestra manera de ver las cosas, pero después todo eso desaparece. Podemos hacer una enumeración muy larga, muy extensa, de lo que consideramos éxitos y triunfos, y finalmente nos damos cuenta de que todo eso acaba en la nada. Pertenece al tiempo, pasa con el tiempo que pasa. La vida del hombre, ajustada a ese criterio y a ese programa para la vida, si se puede llamar así, es lo que dice Santiago en su epístola: es nube que pasa, que se desvanece. Bueno, deja que antes entierre a mi Padre, deja que los muertos entierren a sus muertos. Vení a ocuparte de otra cosa, que eso lo va a hacer alguien. Tú sígueme ahora, lo tuyo ahora es seguirme a mí. Hasta aquel excusa, digamos, que no lo es, seguramente la habla con sinceridad el hombre, que exhibe el hombre, ni siquiera es válida delante de Jesús. Y hay otro caso más. Más adelante convoca a otro: sígueme. Siempre el imperativo de Jesús, de la vida. Sígueme. Sí, Señor, te seguiré. Pero antes permíteme que me despida de mi familia. Sí, más formal el hombre acá, ¿no? Sí, claro, lo va a seguir a Jesús. Si lo sigue en ese momento, desaparece, ¿no? ¿Y la familia qué pensará? Qué mal hijo, qué mal, qué sé yo, qué mal padre, qué mal sobrino, qué sé yo, qué mala persona.
La respuesta de Jesús es siempre la misma. Nadie que empuña el arado lo hace para hacer un trabajo, ¿no? El arado va siempre hacia adelante. Es como nosotros que decimos siempre, porque, repitiendo las palabras que nos enseña el Señor. Caminemos mirando hacia adelante y hacia arriba. Ya dejemos de caminar mirando hacia atrás y hacia abajo. Las cosas ya han pasado, las anteriores pasaron. Ahora todo es hecho nuevo. Ahora lo nuevo, la novedad está hacia adelante, hacia un futuro cierto, hacia arriba, ya no hacia abajo, hacia los cielos, no abajo a las cosas que hacíamos. Nadie que empuña el arado y mira hacia atrás es digno del reino de los cielos. No lo sigue porque él marcha adelante, no vuelve para atrás. Jesús viene precisamente a quitar de nosotros el pasado que nos retiene, y nos retiene en una parálisis que nos conduce inevitablemente a algo para lo cual Él ha venido. Nos conduce a la muerte, y Él vino precisamente para quitarnos de la muerte. Basta de mirar atrás. Pero ¿y mi familia? ¿Y mi padre? Ya está. Fue. Eso pasa también. Lo que no pasa es lo que yo te voy a mostrar ahora. Pero es hacia adelante y hacia arriba, ya no más hacia atrás. Esto parece muy duro, Fabián. Y seguramente vos y yo, que tenemos una vida, llamémosle común, en el sentido de que sí, integramos familias, ¿no es cierto? Tenemos parientes que han partido, lo sentimos mucho, nosotros mismos partiremos también en algún momento. Y tenemos, sí, ese contexto, ese entorno, esa circunstancia, ¿no es cierto?, que muchas veces inclusive nos apremia, nos genera inclusive obligaciones, que las tenemos que cumplir también. Pero de repente alguien viene con una voz poderosa, con la voz del Creador, y viene a imponernos, así lo hace, una obligación para la vida que no conocemos, pero para la vida, para llevarnos a la vida, a una vida que es impensable humanamente hablando. No nos detengamos tanto en las cosas que tenemos que dejar. Dejémoslas sin más trámite y sigamos al que con autoridad nos está diciendo algo que tiene todo el sentido de la vida, porque Él es la vida y porque Él nos va a llevar a la vida. Y a través de nosotros va a llevar a muchos a la vida. Y bueno, ahí tenemos que empezar a mensurar la dimensión de la asignación para la cual nos convoca el Señor de la vida. Esto lo sabemos, vos me dirás, Fabián, Miguel, siempre lo mismo, y siempre lo mismo, sí. Vamos a reiterarlo aquí, comenzando este tiempo ordinario, ¿no es cierto? Pero vamos a seguir reiterándolo todo el año en estas charlas que tenemos, Fabián, porque es lo que el Señor nos enseñó, no otra cosa. No inventemos otra cosa porque no es propia de la palabra para la vida del Señor de la vida. Jesús se encaminó decididamente hacia Jerusalén y envió mensajeros delante de él. ¿Cómo entender esto de los mensajeros? En última instancia, ¿significa que Jesús nunca se ha movido solo? ¿Nunca se mueve solo, Miguel? Y vos fíjate que nuestro Señor lo hizo Él todo en todos. O sea, en sus mensajeros, ¿quién los hace mensajeros? Los hace el mismo Señor. Él parte del Padre, por lo tanto viene aquí solo. Uno diría, sí, pero ha habido alguien que ha intervenido, al cual la ha asignado Dios. Es la Madre, es la Virgen María. Ya hay un puente, un medio a través del cual la palabra que era en el principio se encarna por obra y gracia del Espíritu Santo. Pero tuvo que encontrar el Señor, Dios, en este mundo, alguien a través del cual poder enviar al Hijo, encarnar la palabra, el Dios hecho hombre. Este misterio lo hemos conversado también desde ya, pero retomémoslo ahora, sí, empezando por María, ¿no es cierto? ¿Que cumplió su misión? Sí, así es.
concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, hijo de una mujer virgen, viene de una manera diferente, y ya como adulto y cumpliendo la misión para la cual viene, va eligiendo mensajeros. Recordemos que anterior a este episodio está relatado cuando el Señor envía a los 12 y a los 72 también, ¿no es cierto?, a proclamar el reino y darles poder para proclamar la palabra y curar a los enfermos, como un antecedente primero de algo que va a ser después el Señor, que lo está haciendo ya y lo está enseñando y dando autoridad para aquellos que envía y que después van a ser apóstoles del Señor. Y estos mensajeros, uno diría, ¿son aptos? No, ¿a qué los manda? A buscar alojamiento, a buscar la hospitalidad. No la van a encontrar. Y la reacción propia del hombre cuando no lo reciben, ¿cuál es? Maestro, ¿quiere que hagamos llover fuego sobre esta ciudad? El ojo por ojo. No es la que quiere Jesús esa. Jesús... No deja de ser humanamente llamativo esa afirmación, ¿sí? Esa proposición. ¿Quiere que mandemos caer el fuego del cielo para consumirlos? En boca de alguien que se dice seguidor de Jesús, resulta absurdamente inentendible, Miguel. Sí, Fabián, pero está mostrando también que todavía en ellos prevalece algo que es muy humano, ¿no? Frente a un rechazo frontal, la actitud de aquel que sabe que va con la autoridad de un maestro al cual considera directamente como el que tiene verdaderamente la autoridad, el poder y demás, que lo rechacen, bueno, es propio del humano reaccionar de esa manera. En realidad nosotros cuando nos rebotan, digamos, nos rechazan, y tenemos esa, sí, la revancha, bueno, hagamos justicia. ¿Por qué no nos reciben? No reciben al Señor. ¿Cómo? Que desaparezcan. Y Jesús tiene otra manera. Recordemos, yo estoy a la puerta y llamo. El que me abre la puerta, entraré y cenaré con él. Pero golpea. No entra pateando la puerta. Golpea y espera a ver si lo reciben. Es la actitud del Señor, la actitud de Dios. Espera la respuesta humana también, como cuando viene a nosotros. Lo recibimos al Señor. Recordemos esto, cuando recibimos la palabra, es el Señor que está a la puerta y llama. La recibimos. ¿Cuántas veces rechazamos la palabra? ¿Cuántas veces el Señor insiste? Pero no hace llover fuego del cielo cuando lo rechazamos. En realidad, fuego del cielo, tomado en el sentido místico en que debe serlo desde el punto de vista espiritual, es juicio, ¿no es cierto? Juicio superior. Y el juicio, fíjate vos, que procede precisamente en parte de nosotros mismos. Estamos rechazando a aquel que viene a nosotros a traernos la vida y no le damos cabida. No tenemos la hospitalidad correspondiente. Pues decíamos que entre los israelitas era muy apreciada la hospitalidad. Y hay inclusive exégetas cristianos que en el caso de Sodoma y de Gomorra, cuando sancionan, ahí sí, viste, llueve fuego y azufre, seguramente un pasaje que tuvieron en cuenta Juan y Santiago, ¿no? Llovió fuego del cielo, fuego y azufre, y consumió las ciudades, porque habían sido tan pecaminosos en sus conductas, inclusive respecto de los ángeles del Señor. Recordemos que Lot estaba acompañado de los ángeles y pretendían tener relaciones con ángeles, a tal grado, lo llamado el pecado de sodomía, ¿no es cierto?, habían descendido los habitantes de esas ciudades. Y desde el punto de vista exegético se entendía de que el pecado mayor era ese. Pero hay exégetas que entienden
que el mayor pecado, y una cosa va con la otra necesariamente, era que no habían recibido, no habían sido hospitalarios con los ángeles del Señor, como lo había sido Abraham, por ejemplo. En el pasaje anterior se lee en el libro del Génesis. La hospitalidad, que tiende finalmente a poner el marco de circunstancias adecuados y decisivo a la venida del Señor, de Dios a nosotros, hacia el cual ahí tenemos que mostrar la hospitalidad mayor. Recibimos la vida. El merecido descanso tiene el señor Miguel Carreras. No trabajaba desde Radio Filatina en este nuestro encuentro semanal a la luz de la palabra. Silvia Patricia en la operación técnica, y de su buen gusto y elección integral de la operación técnica, el grupo GC, y esta interpretación de Ven y Sígueme. Ven y sígueme, no mires atrás, que delante está el reino, mi reino de paz. Ven y sígueme, no mires atrás, que delante está el reino, mi reino de paz.
musical de cada semana. En esta ocasión, Ven y Sígueme, el grupo GC, concluyendo este mes del Sagrado Corazón. Venimos este viernes 24 de celebrar la festividad del Sagrado Corazón propiamente dicha, que Él cure nuestras heridas, nos abrace, nos bendiga, nos dé la misericordia que necesitamos para poder llevar adelante en estas instancias tan complicadas de la vida, allí donde cada uno de ustedes se encuentre. A ver, Miguel, en algún momento estuvimos conversando, el Señor viene a buscarnos, nosotros le preguntamos, bueno, ¿vamos nosotros o viene Él? No, viene Él de acuerdo a su voluntad, de acuerdo a sus tiempos, y hay alguien acá que, como estuviste haciendo mención, le planteó: te seguiría donde vayas, y obtuvo una respuesta metafórica, simbólica, digamos, cuando nos suele suceder a nosotros, como humanos que somos, decir, bueno, yo puedo ir a tu casa hoy, no, vení mañana, no voy a estar, te llamo, vení la semana que viene. Pero no contestamos con una parábola, no contestamos con una metáfora, no contestamos con una poesía casi literal en forma de respuesta. Te seguiré a donde vayas. Tomó la iniciativa alguien que menciona Lucas, y Jesús le respondió esto que le hubo de responder: los zorros tienen sus cuevas y las aves del cielo sus nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene donde reclinar la cabeza. A otro llamó y le dijo: sígueme. El que tomó la iniciativa él fue Jesús. ¿Cómo es esto de la iniciativa en uno y otro caso, Miguel? Una lo tomó un alguien y la otra iniciativa es tomada por Jesús. ¿Cómo concluye lo uno y lo otro? Habíamos dicho que Jesús, recién escuchamos una canción muy hermosa, Fabián. Me gustó mucho. Siempre de las que nos tiene acostumbrados Silvia Patricia, muy acorde a los textos que la liturgia nos está proponiendo. Y mira, tan acorde que realmente lo dijo mejor que nosotros. Decía: ven y sígueme, no mires atrás. Te ofrezco un reino de paz. No mires atrás, hacia adelante y hacia arriba, nunca hacia atrás y hacia abajo. Bueno, esto debemos tenerlo como un concepto base, ¿no es cierto? Vamos a emprender un camino nuevo y vivo, no físico sino espiritual, no mirando hacia atrás y hacia abajo, sino hacia adelante y hacia arriba. Es una propuesta absolutamente diferente. Cambia inclusive el vocabulario humano, porque muchas veces podemos no encontrar las palabras exactas para describir lo que está ocurriendo y lo que va a ocurrir. ¿Y por qué el que viene a nosotros nos dice sígueme? ¿Qué derecho tiene a decirme sígueme? ¿Por qué aquel que lo ve venir, le dice te seguiré? Y a este el Señor le hace una advertencia, pero no le dice no me sigas. Le hace ver la dificultad, como nos hizo nuestro Señor. Sí, en el reino por causa de mi nombre tendrán dificultades, sabemos los cristianos de todos los siglos, sobre todo aquellos que verdaderamente han emprendido el camino del seguimiento, verás las dificultades que han tenido. Sí, no hay apoyaturas en este mundo que puedan ser para nosotros algo, llegado el momento, sobre lo cual poder sustentarnos. Lo único siempre va a ser la palabra del Señor. El Señor, que uno dice, está con nosotros. Sí, pero es alguien que está con nosotros, pero al que no vemos. Sabemos que está al lado, que está delante, que nos guía, que está en medio de nosotros, sí, pero eso lo entendemos desde un lenguaje diferente, desde una concepción absolutamente distinta a la que teníamos cuando mirábamos hacia abajo y hacia atrás. Ahora es otra cosa, muy diferente. La novedad, todo es nuevo ahora.
Ahora tenemos que ajustarnos a un esquema que no conocemos, que vamos conociendo a medida que lo vamos transitando, porque si no nos movemos tampoco lo conocemos. Y eso requiere de nosotros, alguno podrá decir, pero es una aventura. Y sí, es una aventura muy loca, sí. Pero usted sabe a dónde va. Bueno, sí. ¿Lo sabe o lo cree? No, lo creo. Bueno, ese es el punto. Usted lo cree. Muchas veces a los cristianos se les ha dicho, y a veces como un criterio así, más bien, digamos, de consideración, después de escucharlos, y bueno, es lo que ellos creen, claro, y bueno, ellos creen eso. Sí, nosotros creemos esto. Ahora, ¿sobre qué sustentamos la creencia? Sobre las palabras del Señor, estas que leemos ahora, en el día de hoy y en todos los días del año. Sobre eso lo sustentamos. Nosotros creemos que Dios viene a buscarnos, que viene a quitarnos de la muerte, que tenemos un futuro de vida y de vida eterna. Lo creemos. Es una manera de saberlo. Pero creemos en cosas que aquí abajo y hacia atrás no están, ni vamos a encontrar. Así que dejemos de caminar para ese lado. El que nos dice, ven y sígueme, te ofrezco un reino de paz, te ofrece otra cosa. Y en función de esa otra cosa vamos a buscarla, guiados por aquel que nos ofrece la otra cosa. La otra cosa es la vida. Esta que dejamos atrás no es la vida. Sabemos dónde termina, no tenemos dudas ahí, No es cuestión de creer o no creer, es cuestión de saber o no saber, y lo sabemos. ¿Cómo está el argumento aquí? Deja que antes entierre a mi padre. Ese es el problema que prioriza en este caso aquel señor al cual Jesús le dice, sígueme, y le dice, sí, pero antes permíteme que entierre a mi padre. Bueno, sí, pertenece a las cosas de atrás, la muerte sí. La muerte queda atrás, queda abajo. ¿Cuántas interpretaciones, cuántas posibilidades encierra esta afirmación tan contundente de algún u otro modo de Jesús, cerrando este texto de Lucas? El que ha puesto la mano en el arado y mira hacia atrás no sirve para el reino de Dios. A ver, ¿cuántas interpretaciones posibles puede tener esta afirmación, Miguel? Y pero volvemos a reiterar el concepto. Cualquiera que empuña el arado se pone a trabajar ese, ¿no? Bueno, es el que sigue a Jesús, ya empuñó el arado, ya a trabajar ahora. ¿A dónde hay que dirigirse? Hacia adelante, a arar el campo. Uno no agarra el arado para marchar hacia atrás. Cualquiera que empuña el arado ya se puso, ya se decidió, ya eligió, y mira hacia atrás, ven y sígueme, no mires atrás. ¿A dónde mira? Todavía mira hacia atrás este hombre. Antes déjame que me despida de mi familia. Ahí está. Está todavía, ¿no es cierto?, pendiente de una realidad. No vamos a criticarlo, porque haríamos lo mismo nosotros, o peor todavía. Ni siquiera empuñaríamos el arado. Pero bueno, dice, antes permíteme que me despida de mi familia. Se tiene esa consideración hacia la familia, que en general tenemos todos, claro está, es muy humana cosa, ¿no es cierto? Son los miembros de nuestra familia, nuestra sangre, ¿no? Pero a Jesús, y quizá con una manera muy intencionada y uno diría un poco exagerada, el Señor está mostrando la necesidad imperiosa que tenemos de seguir al Señor cuando el Señor nos dice, sígueme. Él nos dice, sígueme. Él viene a buscarnos. Él golpea la puerta, sígueme. No viene a decir, mira, dentro de un tiempo cuando resuelva los asuntos, viste que no debas nada. No. Ahora, sígueme. Como le dijo a los apóstoles, como tantas veces subrayamos, ¿no? Que le dijo a Juan y Santiago, síganme. Dejaron todo, hasta el padre que estaba con ellos arreglando la barca.
¿Qué le dijo a Pedro y Andrés? Sígueme. Y ahí dejaron todo y lo siguieron. ¿Qué le dijo a Mateo? Esto es sígueme, es Sí. sí o es no y punto. Y claro. Es sí o no y se acabó. Sí. ¿Lo sigue o ¿Así no? de concreto, Miguel? Usted ¿Así lo- de concreto, de conciso, de tajante? En términos reales, digamos, finalmente sí. Sí, Claro, porque en última instancia podemos pensar también que si uno no está preparado, o no se anima, o tiene temores, duda, vacila, y espera, o dilata la respuesta, quiere decir que entonces Jesús no te da la libertad para decidir el cómo y el cuándo. La iniciativa la toma Él de llamarte, pero bueno, vos podrías responder si gozás de esa libertad hoy, mañana, la semana próxima, el mes que viene, dentro de 2 años. Pero Bueno. si esto es ven y sígueme, es sí o no, ya ahora, y no sé cuánta libertad tenemos. mirá, la libertad gloriosa de los hijos de Dios. El Señor no te va a decir, sígueme cuando sabe que no podés seguirlo. Cuando el Señor te dice, sígueme, es cuando sabe que lo podés seguir. Es cuando busca en vos la decisión final ya. Entonces viene Él a quitarte de la duda. Sígueme. A los discípulos, según el Evangelio juánico, cuando se les muestra resucitado, que estaban con temor. Primero lo que hizo el Señor, ¿qué fue? Lo primero, darles pruebas que necesitaban para mostrarles que había resucitado. Se llenaron de alegría, previa paz que les dictaminó el Señor. Y en segundo mandato, ¿cuál es? Así como el Padre me envió a mí, yo los envío a ustedes. Sopla, les da el Espíritu Santo y les da la orden y la autoridad. Ya sabe que ahí pueden, ya vieron lo que tenían que ver. De la manera en que está relatado por Juan, altamente misteriosa, ¿no es cierto? Bueno, cuando el Señor le dice, sígueme, a los 2 segundos casos, es porque sabe que ahí puede. En el primer caso, fíjate que el que dice te seguiré, es el que lo ve venir a Jesús. Entonces Jesús le hace una observación ahí. Le dice, mirá que los zorros, los animales, ¿no es cierto? Los pájaros tienen su madriguera, sus nidos, etc. El Hijo del Hombre no tiene dónde reclinar su cabeza. No es fácil, ¿eh? ¿Te seguiré a donde quiera que vayas? Bueno, también. Un poco como le dijo a Ananías cuando lo mandó para que lo apadrinara de alguna manera, asesorada, ¿no es cierto?, a San Pablo. Yo le mostraré a este todo lo que va a tener que padecer por causa de mi nombre, ¿no? Y es así. Sígueme, el Señor sabe que está en condiciones de seguirlo, ¿eh? Ahora la última excusa es rebatida por Jesús con términos duros. Dejad que los muertos entierren a sus muertos. ¿Lo puede entender el hombre? Sí, lo puede entender, ¿eh? Puede entender el que... Esta es la libertad que nos ha dado Cristo. Manténganse firmes para no caer de nuevo bajo el yugo de la esclavitud. Exacto. Ustedes, hermanos, han sido llamados para vivir en libertad, pero procuren que esta libertad no sea un pretexto para satisfacer los deseos carnales. Háganse más bien servidores los unos de los otros por medio del amor, porque toda la ley está resumida plenamente en este precepto: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si ustedes se están volviendo y devorando mutuamente, tengan cuidado porque terminarán destruyéndose los unos a los otros. Yo los exhorto a que se dejen conducir por el Espíritu de Dios, y así no serán arrastrados por los deseos de la carne, porque la carne desea contra el Espíritu y el Espíritu contra la carne. Ambos luchan entre sí y por eso ustedes no pueden hacer todo el bien que quieren, pero si están animados por el Espíritu ya no están sometidos a la ley. Esto es palabra de Dios. Miguel pertenece a la carta a los Gálatas, en su capítulo 5, versículos 1, 13 al 18. Forma parte de los textos que nos está proponiendo la liturgia para este 13º domingo durante el año, con una sintética reflexión con
esto nos despediríamos, Miguel. Excelente este pasaje paulino, por supuesto, siempre es así. Bueno, estos eran cristianos que pertenecían a la congregación de Galacia, los Gálatas, ¿no es cierto?, a los cuales había, digamos, enseñado la docencia de San Pablo, ¿no es cierto? Y Pablo lo que estaba observando era la conducta de aquellos que habían aceptado el Evangelio, que habían recibido de modo apostólico por parte de San Pablo, pero lo que observaba San Pablo en ellos todavía eran unas conductas que no eran demasiado apropiadas para un cristiano. Entre ellos había conflictos, había contiendas, había celos, había envidias, bueno, todo lo que humanamente tenemos, ¿no es cierto?, cuando todavía no estamos maduros para el seguimiento. Y por eso San Pablo les está advirtiendo aquí: si están mordiéndose entre ustedes, si entre ustedes hay todo esto, entonces todavía son carnales, no son espirituales, ¿no? Todavía miran para atrás. Y bueno, sí, pasa en las congregaciones. No nos engañemos, en la iglesia lo observamos, Fabián. Lamentablemente vemos que muchos de nuestros hermanos que se congregan en las parroquias, en las iglesias, ¿no es cierto?, entre ellos tienen problemas muchas veces, que es muy humana cosa. Uno dirá, el Señor los va a sancionar, va a hacer llover fuego del cielo. No, el Señor les tiene paciencia, pero espera también que las conductas se adecuen, ¿no?, a aquello que el Señor hace, quiere y hace en nosotros. Que sea siempre lo nuestro una actitud, una respuesta de amor, para que seamos verdaderamente un ejemplo válido para todos nuestros hermanos, practicando la ley suprema en definitiva, que es que nos amemos los unos a los otros. Bueno. Muy bien, Miguel, queda dicho. De la misma manera que empezamos, de la misma manera terminamos. Ha sido un gusto encontrarnos contigo, con Silvia Patricia en la operación técnica. Que tengan la más hermosa de las semanas en el Señor. Y si Él así lo desea, si Él así lo permite, dentro de 7 días nos reencontraremos aquí es Radio Fe Latina, para volver a compartir un encuentro a la luz de la palabra. Hasta entonces, si Dios quiere, Miguel. Hasta entonces, Fabián, que tengas también una linda, una buena semana. Un abrazo grande a vos, a todos los tuyos, a toda la audiencia. Que Dios los bendiga. Hemos compartido hasta aquí a la luz de la palabra. Será hasta nuestro próximo encuentro, siempre por Radio Fe Latina.